La interacción de las personas uruguayas con su centro educativo se dio en un 58% a través de Internet. ¿Qué significa esto en la vida de docentes y de estudiantes? ¿Cómo las tecnologías pueden adaptarse a los distintos contextos educativos y situaciones de vida? En este episodio hablamos de accesibilidad y de inclusión. Desde Ceibal, aprendiendo del futuro. Las conversaciones que nos debemos en el ámbito educativo. Con datos estadísticos como punto de partida y la mirada de especialistas en educación, tecnología e innovación, construimos un espacio de análisis. Aprendiendo del futuro. Un podcast de Ceibal. Sumate a reflexionar. Bueno, para charlar sobre esto es que nos vinimos a Ceibal y estamos con Carolina Ferreira, que es máster en Administración Pública y gerente de Sostenibilidad y Territorio de Ceibal, y el ingeniero Enrique Lev, que es especialista en gestión de tecnologías y gerente de telecomunicaciones de Ceibal. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Vamos a empezar por el principio. Me gustaría pensar que está bien empezar por el principio. Cuando hablamos de accesibilidad, ¿de qué hablamos? Se miran. Empiece, Quique. ¿De qué hablamos? Bueno, nosotros desde Ceibal, desde sus inicios, los pilares en lo que se construyó Ceibal era la democratización del acceso a la tecnología. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, para empezar, hablamos de esa democratización, de ese acceso universal, de poder brindar, mediante una política pública, oportunidades. En un primer caso, oportunidades de acceso a la tecnología, ya sean los dispositivos, laptops inicialmente, después laptop y tablet, a cada estudiante y docente de nuestro país. Y además lo que es la conexión a Internet. En los orígenes fue eso, y quizás hasta de lo más conocido de Ceibal. Creo que gran parte del desafío que tenemos hoy con Carolina, con quienes estamos aquí en esta mesa, es poder avanzar y contar todo lo que se hace en términos de accesibilidad, de inclusión, cómo lo entendemos, cómo desafíos que están desde el primer día hasta hoy siguen, pero cómo proyectamos hacia adelante. Hoy hablamos de aprender del futuro. Bueno, ¿cómo estamos aprendiendo del futuro? Si nosotros hablamos y mencionamos lo que es la conexión a Internet y nos remontamos a los orígenes de Ceibal, ¿quién iba a pensar que en 2020 iba a venir una pandemia, que nos iba a dar vuelta el mundo, ¿no? Obviamente a nosotros también. ¿Y cómo estábamos preparados para eso? Entonces, hablar de accesibilidad es hablar en términos de oportunidades, en términos de universalización, pero también en términos de individuos, de individualidades, de singularidades. Es hablar de territorio, que Carolina lo va a hacer, creo que con mucho mayor precisión que yo, pero es hablar de territorio, es hablar de género, es hablar de cada uno de los temas que nos comprometen en el día a día, en lo que es el desarrollo y en las actividades de Ceibal. Y es hablar de territorio. Sí, y entonces, Carolina, ¿qué tiene que ver el territorio con la accesibilidad? A mi juego me llamaron. Bueno, sí, bien, como decía Quique, la idea de Ceibal no es solo el acceso a través de la tecnología, sino cómo ese acceso también llega a cada rincón del país, ¿no? Y eso, hay un equipo formidable de personas, sin duda la parte de servicio técnico y telecomunicaciones, que todos los días recorre muchos kilómetros de este país, pero también más de 100 personas que trabajan en territorio todos los días, acompañando a las comunidades educativas, que es el foco de nuestro trabajo también, ¿no? Siempre decimos como esa tríada, ¿no? Obviamente la tecnología, que fue lo que dio inicio a Ceibal, pero también el foco en los docentes, que son la razón de ser nuestro trabajo, y el fin último, que son esos gurises y gurisas que andan por cada rinconcito, y es parte fundamental también esto de la democratización de acceso, también es entender que esta tecnología lleve a un gurí del Liceo Bichadero como una gurisa de la Escuela de Cazupá. Y también, cuando hablamos de esto, también hablamos de que no todos somos iguales y que entonces también juega, por ejemplo, la personalización de los dispositivos, ¿no? ¿Qué es? Cuéntenme un poco. Cuando hablamos de eso, ¿de qué hablamos? Bueno, la personalización de los dispositivos es que cada dispositivo sea utilizable por la persona que lo recibe, pero utilizable también en función de sus necesidades y de sus intereses. La universalización lo que nos da es, bueno, una política para todo lo mismo, pero eso no es equidad.
Equidad es resolver el problema de todos y de cada uno de nuestros niños y niñas, docentes también. Entonces, cuando pensamos en términos de esa individualización, lo que estamos hablando es justamente de cómo podemos complementar, si es a nivel, por ejemplo, de algún hardware específico, ¿sí? Cómo podemos complementar lo que le estamos brindando. Si es a nivel de software, también cómo podemos complementarlo. Y creo que el desafío más relevante es cómo lo interiorizamos desde el diseño. No es ir a resolver un problema o una dificultad que tenga alguno de nuestros beneficiarios al momento de recibir el dispositivo. Es cómo pensarlo de antemano. En cómo para una persona que pueda tener dificultades visuales, nuestro contenido también está en distintos formatos. Cómo incorporamos lengua de señas en los contenidos que brindamos. Cómo trabajamos también contenidos para distintos tipos de discapacidad, por ejemplo. Pero a la vez también cómo brindamos hardware, complementos que sirvan para cada uno de los estudiantes que lo necesiten. Y es hablar en esos términos. Nosotros en sumar cantidad y en porcentajes, bueno, ese crecimiento es rápido, yo creo que fue explosivo, es un número muy relevante, pero para después llegar a ese 100% y que realmente sea una política pública y que hablemos de equidad, tenemos que pensar en esa individualización. Y hablábamos hoy antes de empezar que tenés un montón de kilómetros, Carolina. Y entonces en esto, ¿no? ¿Cómo juega en esto? ¿Cómo impacta en la accesibilidad? Pensando en esa experiencia que ganaste y que ganás todos los días en el territorio, en el aprendizaje, en lo que efectivamente pasa entre docente y estudiante, en el aula. ¿Cómo juegan los problemas de accesibilidad en eso? Sí, yo ahora escuchaba a Quique y siempre me parece que una de las fórmulas del éxito, entre comillas, de Ceibal es esa idea de que trabajamos todo el día para el alcance, el impacto, la escalabilidad, pero al mismo tiempo lo combinamos, ¿no? Con cercanía, con personalización, y en eso juega mucho, como decimos siempre, el rol del docente, ¿no? Que es el gran mediador de todo lo que hacemos en ese sentido. Ahora, yo escuchaba aquí que en esto del área que desde Ceibal impulsamos, de un Ceibal accesible e inclusivo, que implica sin duda todo esto de educación, tecnologías inclusivas, como Quique venía contando, pero también implica a interna de la casa una comisión de accesibilidad, ¿no? de también pensarnos desde el diseño hasta nuestras propias prácticas, pero también mucho foco en la formación docente, ¿no? Yo ahora les contaba también que la semana pasada estuve en una localidad del departamento de Rocha y la directora de la escuela me contaba muy emocionada que había un alumno que tiene, bueno, está en el espectro autista, digamos, y que su maestra había filmado un video muy orgullosa para mandar a la madre porque él, con una ceibalita, tienen pensamiento computacional en la clase y él se había conectado mucho con una lección que se llama La máquina de dibujar, que era, bueno, que es programar, pero haciendo dibujos geométricos. Y él ya había entrado enseguida a hacer mandala, que de esa lección es la parte más difícil. Y cada uno que entraba a la clase le mostraba el mandala, Entonces, esa maestra que fue capaz de entender lo que ese necesitaba, de cómo acercarlo, de cómo mediarlo, y así ella decía, cada uno de mis alumnos y alumnas es único, ¿no? Entonces, también en eso creo que desde Ceibal tratamos de impulsarlo, y después, bueno, tengo un montón de ejemplos también de escuelas de acá en Montevideo, las denominadas escuelas especiales, donde gurises adolescentes trabajan, por ejemplo, con podcasts como y quieren contar de su barrio, unas en el Prado, entonces quieren salir a hacer entrevistas para su podcast y también se cuestionan qué es lo que ellos quieren contar de su vida, de su historia. Entonces eso, es como poner la disponibilidad de tecnologías, medios y demás, pero obviamente siempre hay un mediador, que es el docente de todos los subsistemas, ¿no? La maestra de primaria, el maestro, los docentes de secundaria, de UTU, de formación docente, que hacen que lo que hacemos a diario acá sea posible. Sí, nada de eso tendría sentido si no está el rol del docente. Me acordaba de un caso concreto, también de, si quieren mi mirada a veces más tecnológica, pero nosotros tenemos un servicio muy importante que es el servicio de videoconferencia. Sobre ese servicio se basan distintos programas, ¿no? Ceibal en inglés, pensamiento computacional, artistas y científicos en el aula, más otras cantidad de actividades
a veces de gestión del propio sistema educativo. Una vuelta nos pasó de que había una chica que tenía problemas auditivos y no escuchaba bien una videoconferencia. Ella tenía además un aparato que cuando la docente, la maestra hablaba, ella tenía colgado un micrófono y le llegaba, pero cuando había una videoconferencia ponían el micrófono en el aire y eso no funcionaba. Y bueno, nos hicieron llegar el caso y realmente, desde el punto de vista técnico, era muy simple. Se pudo solucionar de que lo que hablaba el docente remoto a ella le llegara directo a su dispositivo. Y eso fue por intermediación, y eso ahí habla obviamente de esa voluntad, de esa iniciativa del docente, de las docentes que participaron también de Ceibal, a decir, bueno, nosotros no teníamos una solución para eso, pero la buscamos. Buscamos cómo podíamos solucionar un caso concreto, que después no fue algo que se definió para todo, porque eso era un caso concreto para esta alumna que necesitaba tener una mejor experiencia en lo que eran las clases por videoconferencia. Entonces eso también es un ejemplo de esa apertura, de recibir, de no tampoco creer que lo que uno ofrece o lo que se ofrece de Ceibal alcanza para todo. Necesitamos la información de territorio, necesitamos que se acerquen, que nos planteen desafíos, que nos planteen dificultades. Y muchas veces la solución puede estar más cerca de lo que uno cree. Y ese es nuestro rol, acercar esa tecnología que sea lo más imperceptible posible, ¿no? Cuando funciona la tecnología es imperceptible. Entonces, ese es nuestro rol y nos tenemos que alimentar y nos tenemos que nutrir de todo lo que sucede en territorio. Ahí los docentes, estudiantes, directores, directoras, todos son fundamentales. Porque además ahí hay un tema como de, uno piensa que cada persona que tiene una discapacidad o que necesita algo determinado es muy, muy particular en esa necesidad. Vos contabas ese caso y vos contabas un caso de una docente que puede detectar eso. Entonces, qué importante, ¿no? ¿Cuántas veces les habrá pasado de esta cuestión de, bueno, ni siquiera nos damos cuenta de cuál es la barrera hasta que no ocurre el caso concreto, ¿no? Exacto. Y también no solo limitarnos a lo que es inclusión y accesibilidad solo en cuestiones de discapacidad. Hay temas de territorio. Si quieren, desde el punto de vista de la conectividad, el dato más relevante que tenemos este año, que ya se puede contar, lo autorizaron, es que llegamos al 100% de los centros educativos con conexión con banda ancha. Eso es un hito histórico y es muy relevante. En términos de oportunidades es extremadamente significativo. Todo lo que estamos produciendo, si no tenemos una conectividad con banda ancha, no le llega. Entonces podemos hacer el mejor material o puede haber los mejores materiales que si no están accesibles a quien los necesita. ¿Y a qué iba con este punto? A que uno de los mayores desafíos y mayor seguimiento que hicimos desde el área técnica de telecomunicaciones fue saber cuántos centros educativos y cuántos estudiantes, me faltó, Carolina, preguntarte los nombres de los estudiantes, hubiese estado bueno tenerlos, pero cuáles eran los últimos estudiantes que nos faltaba para lograr ese hito histórico. ¿Y qué sigue después? Y siguen muchos más desafíos. Totalmente. Pero realmente el ser inclusivo, el pensar en esa universalización, nos llevó a que este año nuestro mayor foco de atención era cuántas escuelas, en este caso eran rurales, le faltaba una conexión de banda ancha. Y era una obsesión que teníamos aquí en Ceibal. Y eso es una plataforma increíble porque todos sabemos que creo que es el nombre del podcast de Aprendiendo del Futuro. El presidente de Ceibal es una frase que yo dije, te la voy a robar, que es como que vas a ser mi nueva. No pedí autorización, pero me parece que le va a gustar. Que es lo de distribuir el futuro equitativamente, ¿no? Y ahí voy a hacer mi espacio de propaganda que soy del interior. Yo soy de Tacuarembó, siempre lo digo, y no solo soy de Tacuarembó, sino que soy hija de una maestra que estuvo muchos años en escuelas rurales, en escuela de contexto, y acercar este tipo de herramientas y sentir que eso es. Y obviamente se adapta a cada realidad, ¿no? Porque hoy yo contaba, por ejemplo, el Liceo de Bichadero y tienen chiquilines, por ejemplo, tienen una fiesta que es como una allá, se llama Los Ranchos, ¿no? Y usan desde
programas como Red Global de Aprendizaje o Ciudadanía Global, pero también tecnología, porque tiene un espacio SEILab para potenciar esa fiesta que es muy local, pero que también, ¿no? Y después hay un ejemplo ahora cuando Kika hablaba, yo me acordaba en eso de una mirada inclusiva también. Los chiquilines de la escuela de Casupay le llevaron al alcalde una propuesta de armar una placita inclusiva, ¿no? Y primero la diseñaron, obviamente, usando Minecraft y demás. Entonces, para alguien que es del interior y no voy a decir la edad, pero hace muchos años esto era como bastante lejano a nuestras realidades, ¿no? Y era como una anécdota ya lejana de alguien y sentir que eso cada vez más crece, que gurises de la Escuela Técnica de Artigas estuvieron en Australia, ¿no? Representando al país, en Lego Challenge, un montón de que son como anécdotas chiquitas, pero en realidad hacen la diferencia. Y hacen esa sensación para un gurí de 15 años, como de 8, de que hay un mundo ahí adelante, de que hay un futuro posible y que claramente nosotros somos una parte de ese proceso, no quizás la más importante, pero bueno, sin duda, tanto las plataformas tecnológicas, pero también esa mirada que tratamos de sacar a los programas, abrir el mundo de inglés, pensamiento computacional, que puedan programar robótica, que puedan innovar pedagógicamente. Creo que, no sé, a mí me da como una esperanza grande y tengo el privilegio, como siempre digo, que ahora está viendo a qué localidad me acompaña, de recorrer muchos kilómetros y la verdad que tenemos un país precioso. Y a eso iba. Vos abriste la puerta para hablar de eso. Es que, si pensamos, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿No? Vos decías además, ¿no? Bueno, hicimos lo de banda ancha, quedan un montón de desafíos. Bueno, ¿cuáles son y qué cosas podemos hacer? ¿Puede hacer Ceibal en esos desafíos? ¿O qué se pueden hacer para seguir achicando esas brechas? Que incluso a veces se dan, uno las habla separadas, pero muchas veces se dan juntas en el mismo estudiante. Totalmente. Sí. Para mí es importante aclarar que cuando uno habla de banda ancha, de vuelta, habla de oportunidades. ¿Qué nos brinda la banda ancha o qué nos permite la banda ancha? Nos permite la posibilidad de desarrollar programas a distancia, como son pensamiento computacional, Ceibal en inglés, artistas y científicos en el aula, como tantas otras iniciativas, y que el uso de la tecnología sea imperceptible y que sea en función de brindar una clase. Entonces, ahí los desafíos siguen siendo enormes en temas de calidad, en términos de que van creciendo los programas, por suerte también, para poder seguir cumpliendo expectativas. Entonces, cuando mencionamos ese dato, lo que me parece lo más importante es decir, bueno, tenemos una igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional tenemos la posibilidad de sumarnos a estos programas. Cuando surgió la pandemia, y quizás hoy ya están hablando de un pasado tan lejano pero tan cercano, ¿no? No sabemos si salimos, si no, en qué momento se dejó, pero había toda una plataforma de tecnológica que evidentemente sirvió para poder afrontarlo de una mejor manera. Nadie puede decir que fue excelente, hubo muchísimas dificultades, pero estábamos preparados y creo que el país estaba en una situación privilegiada respecto de nuestros contextos o nuestro contexto regional. Entonces, el desafío, sí, o los desafíos siguen siendo ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro en la educación? A través de tecnología, seguir formando docentes, seguir formando estudiantes, hablar de ciudadanía digital. Hay una gran cantidad de responsabilidades. Hay un podcast específico para eso, así que no spoileamos. No spoileamos, dejamos para que lo escuchen. Pero hablar de ciudadanía digital, hablar de oportunidades para los niños y niñas desde que son pequeños y acceder, pero también sabiendo que existen reglas, que existen beneficios, pero también cuidados que hay que tener. Y ahí hay muchísimos desafíos que tenemos que seguir transitando. Y también yo creo que, Ceibal trabaja, focaliza mucho en las escuelas de quintil 1, ¿no? Quizás en zonas de contexto o más vulnerables, pero todavía tenemos un margen de crecimiento ahí, de poder llegar. Sí, obviamente llegamos con tecnología y banda ancha, pero también llegar con programas que acompañen esos procesos. Como decía, yo creo que la tecnología es
no es un fin en sí mismo, es un medio para potenciar todo el tema de innovación pedagógica, que obviamente eso se trabaja directamente con los subsistemas de la educación, no es una potestad única de Ceibal, pero sí acompañar esos procesos. Y después también, ahora yo pensaba cuando vos decías, también abrirlo estos procesos a la comunidad, ¿no? Ahora, bueno, estuvieron las Olimpiadas y hay un montón de ejemplos. Me acuerdo el año pasado, una de las escuelas que ganó era una escuela de Mercedes, que ellos contaban el proceso productivo de su comunidad, ¿no? Un departamento tan agrario como Soriano, y estaban haciendo un proyecto de energías renovables, tomando en cuenta la producción. Porque además cuando un grupo de estudiantes gana un premio, visibiliza su lugar, el lugar donde vive. Totalmente. Tenemos desde una escuela unidocente de 3 niños en Grutas de Salamanca hasta una escuela de 550. Y ahora, por ejemplo, también una iniciativa del Liceo de Villa Rosario, que queda ahí por la Ruta 12 en La Valleja, están haciendo un Ceilab abierto a la comunidad, ¿no? Entonces, que la comunidad también sepa qué pasa, ¿no? En ese centro y que desde sensores que miden la humedad de los campos a drones que pueden medir perímetros. El otro día estuvimos en Cardal también y los chiquilines te cuentan y eso también creo, ¿no? Como no solo comunidades endogámicas donde los chiquilines aprenden, sino también esa potencialidad de abrir puertas, de abrir futuro, de compartir con comunidades que hace muchísimo la diferencia. Y eso creo que también es parte de nuestro compromiso hacia adelante. Sí, es emotivo ver cada una de estas experiencias reflejadas en los distintos programas, pero también en las visitas que se realizan o en los acercamientos de la información y de los proyectos que llevan adelante. Claramente los desafíos y lo que imaginan los gurises, las gurisas es espectacular, y cuando eso nos llega y vuelve en ese proyecto que trabajan temas locales de sus contextos y que realmente hacen cosas maravillosas, es una satisfacción y una gratificación por el trabajo y lo que se brinda desde acá. Cada uno desde su rol y cada una desde también sus posibilidades, pero es realmente gratificante cuando tenemos esa devolución, y que va obviamente en proyectos, pero también muchas veces en ese cariño hacia lo que están haciendo y los cuidados que tienen por los materiales que se brindan en estos materiales y tecnología también que se brindan para estos proyectos. Carolina, vos hablabas de Ceilab, pero contemos un poco qué es y también qué otras acciones Ceibal tiene que tienen que ver con la accesibilidad. Buenísimo. Ceilab son los denominados espacios maker, esos espacios de aprender haciendo, donde se da con determinada tecnología, por ejemplo, las placas microbit, kit de robótica, para que los chiquilines solucionen problemas que ellos, obviamente acompañados con un equipo docente, pero no necesariamente tienen que ser de informática, puede ser de biología, o puede ser de ciencia, o incluso de historia, y a partir de ahí van presentando como proyectos y acompañando como la trayectoria educativa. Dentro de la unidad curricular, no es que sea un proyecto aparte. Y hay proyectos, como les contaba, de drones, ¿no? Que miden perímetros, que trabajan, digamos, con las escuelas. También el foco es en media, pero hay en primaria y en UTU y hay algunos en formación docente. Por ejemplo, con sensores para medir la humedad del suelo, entonces trabajan eso con tecnología. Hay un montón de proyectos que se vinculan un poco eso que decía, con la comunidad, ¿no? Y los hace sentir parte también de aprender haciendo, que es como la lógica fundamental de Ceilab. Y en esto de los desafíos para adelante también, una de las cosas que desde territorio, pero en general todas las áreas de Ceilab, de hecho estamos acá, telecomunicaciones y territorio, queremos es como un Ceibal y seguir fortaleciendo esa llegada integrada de los distintos programas de Ceilab. Y ahora iba a contar un ejemplo. Nosotros tenemos es el segundo contenido transmedia que se llama 1930, que obviamente evoca a lo futbolístico. Y es un contenido que tiene un programa como es la Red Global de Aprendizaje, pero también se trabajan por ejemplo, con Minecraft, también hay un cómic que es en inglés, trabajamos con otras organizaciones como es la UTEC, es una plataforma transmedia, entonces pero a su vez está el libro físico, escrito por la escritora Ana Solari, entonces es como una combinación de saberes, experiencias, y que claramente a las generaciones de hoy los atrae desde otro lugar, ¿no? También contenidos gamificados, meter los juegos, entonces me parece que
que por ahí va un poco la apuesta, ¿no? De una llegada, un abordaje más integral, y en eso que Quique decía, por ejemplo, la plataforma de videoconferencias también permite mucho, ¿no? Desde lo local, vos podés estar en Sacrificio de Soña, allá en el borde de Rivera contra Brasil, y estar por una plataforma conectada con docentes remotos de otros lados, o con amiguitos, por ejemplo, SEBA en inglés tiene los pads que son de distintas partes del mundo, ¿no? Y ellos tienen el mapa de dónde son sus amigos. Entonces, esa combinación de local-global, bueno, seguir abriendo mundos desde el lugar donde ellos, sus familias eligieron vivir y crecer. Y vos decías que la tecnología, con la banda ancha decías, la tecnología no es solo tecnología, porque los pads no existirían si no hubiera banda ancha. Exacto. Y entonces, ¿qué otras cosas? La tecnología no es solo tecnología. La tecnología no es solo tecnología, y cuanto más imperceptible es, mejor está funcionando. Y luego la clase de geografía que nos dio Carolina. Sí, aprendimos un montón. Mencionar que en términos de accesibilidad, por ejemplo, y volviendo al tema de individualización, nosotros trabajamos con el concepto de rampas digitales, donde en esas rampas, para ser concretos, tenemos pulsadores para personas con alguna discapacidad motriz, tenemos seguidores oculares que actúan como mouse, ¿no? Para personas que no pueden utilizar un mouse tal cual viene en los dispositivos. Tenemos también teclados ampliados, ¿sí? Un teclado mucho más grande, incluso a veces hasta con colores para facilitar el acceso. Entonces, ese tipo de ejemplos. Después, bueno, a nivel de software aparecen también el cursor más grande, alto contraste en las imágenes que podemos ver. Sí, hay descriptores de imágenes también. Descriptores de imágenes. Entonces, ahí hay una gran cantidad de herramientas, de rampas que se brindan, que están a disposición y que nosotros estamos trabajando constantemente, no solo en que sea visible que las tenemos, sino también en mejorarlas y en tener nuevas rampas. Es un rol fundamental que tenemos desde Ceibal, y queremos realmente que cada niño y cada niña pueda aprovechar al máximo sus capacidades, ¿sí? Eso nos alinea directamente con la visión que tenemos, pero nos encomienda un trabajo que no llega a un punto final. Por eso no se acaba nunca. No se acaba nunca. 100% de banda ancha a nivel técnico o tecnológico es un aspecto que nos sigue desafiando para que cada niño y cada niña, y bueno, y cada docente y en cada comunidad puedan hacer uso y explotar sus capacidades al máximo. En una sociedad, en un mundo donde claramente estamos conectados, donde la comunicación, y eso surge también en el estudio, un estudio UTEC que se presentó también este año, donde donde se menciona como uno de los resultados que el mayor uso de Internet es para la comunicación. Entonces, comunicación es todo, y si hay alguna barrera que no permite comunicar, ya sea banda ancha o a nivel del dispositivo, es nuestro trabajo, es nuestra encomienda buscar soluciones, y eso es un continuo, eso no termina, no vamos a poder decir tenemos todo cumplido. Sí, ojalá que sigamos teniendo avances significativos, que podamos contarlos con esta contundencia como el número de banda ancha, pero eso sigue y realmente nos lleva hacia adelante, y tenemos que, bueno, aprender del futuro, como dicen, ¿no? O sea, estar más allá de lo que venimos haciendo. Muchísimas gracias, Carolina, Enrique. Bueno, espero que concreten ese viaje, sí, que Enrique se decida le dónde. traigo el mapa y él elige. Espero que lo único que voy a pedir es que no maneje Carolina, pero después... Es un chiste interno, no puedes contar. Sí, es para otro podcast. Es para otro podcast, bueno. Pero espero que hagan ese viaje, avísenme, sí. Capaz que voy con ustedes y todo, y hacemos otro episodio desde donde esté Carolina. En la ruta. Encantado. Muchísimas gracias a los dos. Aprendiendo del futuro. Un podcast de Ceibal.